a centrar un poquito en el rol docente, ¿sí? Vamos a recuperar algunos conceptos y vamos a dar algunos ejemplos prácticos de lo que es la función de complejización, digamos, que vamos a cumplir nosotros en las actividades, ¿bien? A lo largo del tiempo es muy importante que nosotros entendamos que nosotros vamos a estar en 3 etapas, digamos, con los niños que presentan dificultades para aprender o progresar en sus aprendizajes por métodos no tradicionales. Vamos a estar en una fase de iniciación, que es cuando nosotros mostramos un contenido, que este contenido que nosotros mostramos puede estar en cualquiera de los esquemas que hemos descrito, ¿sí? Puede estar cuando introducimos una noción de un objeto, cuando lo estamos oponiendo, bien. Es el primer recorte, cualquiera de esos puntos, digamos. Entonces, una vez que nosotros introducimos el contenido, vamos a entrar en una fase de ejercitación, ¿sí? Que es donde nosotros tratamos de ponerlo en la mayor cantidad de situaciones posible y brindamos mucho soporte o mucho andamiaje para que el alumno logre realizar las actividades. Y después vamos a entrar en una etapa de reforzamiento, digamos, donde ya nuestra acción cada vez es menor, él logra mayor autonomía y ese es el momento para introducir el siguiente contenido, ¿sí? Que puede estar relacionado o no con el que habíamos introducido en esta primera etapa, si es que estamos complejizándolo, o bien puede ser uno nuevo, ¿sí? Siempre cuando introduzcamos algo nuevo tenemos que tener en cuenta que el alumno tiene que tener algún anclaje, ¿sí? No podemos introducir un contenido de la nada, sobre todo en los niños que tienen dificultades para progresar en sus aprendizajes, digamos. Si incluimos un contenido que no tiene nada que ver con lo que él sabe, caemos como en una bolsa vacía, digamos, o rota, porque en realidad ese contenido no va a lograr anclarse a ningún otro y como tiene ya dificultades en la memoria, al no tener tampoco un anclaje se va a perder. Entonces el trabajo que vamos a hacer va a ser en vano. Por eso es muy importante saber qué sabe, para saber cuál es el link o de qué manera nosotros podemos hacer ese link con lo que nosotros necesitamos que incorpore. Entonces lo veamos en un ejemplo práctico. Por ejemplo, si nosotros hemos introducido las vocales, ¿sí? En la etapa de iniciación o introducción, en la etapa de ejercitación lo que vamos a hacer nosotros es brindar diferentes oportunidades para que el niño las ejercite y vamos a hacer muchas preguntas como por ejemplo, ¿con qué se escribe? ¿Con qué vocal se escribe? Que sería la pregunta, digamos, como más que implica que él lo tenga más logrado el contenido. Si él a esa pregunta no puede responder, le empezamos a dar pistas, digamos, se escribe con A, con E, con I, bueno, recitamos la serie. Si tampoco engancha en ese punto, será más lo que nosotros tendremos que bajar, digamos, de menor complejidad, y entonces le vamos a brindar los símbolos de las letras, y ahí recién vamos a decir A, E, I para que él opte. Y si incluso así no lo lograra, lo que hacemos es reducir esa cantidad de vocales a una menor cantidad de vocales. Entonces, como verán, yo he ido de lo más complejo porque no tenía idea de qué es lo que él sabía y me he ido bajando hasta que he logrado el punto donde encuentro que él puede seguirme, ¿sí? De ese punto yo lo tengo que llevar hacia las otras preguntas que yo hice, ¿sí? Entonces, en la etapa de ejercitación lo que voy a tratar es eso, digamos. Si él está en el punto más bajo, que necesita 2 o 3 vocales nomás y es todo lo que pueda reconocer, me voy a tratar de ir enfocando en que logre bien esas y que de a poco vaya incluyendo otras y que para que entrar en una etapa de reforzamiento ya prácticamente yo no tenga que brindarle ninguna pregunta. Lo mismo va a pasar con los números o con cualquier otro contenido que nosotros queramos que el niño incorpore, digamos, es el contenido total, ¿sí? Y yo me voy bajando, voy descomplejizando hasta que encuentro su punto, digamos, de apoyo o de anclaje y ahí recién retomo y ejercito hasta lograr. Otra cosa que es importante, a veces como descomplejizamos, también podemos complejizar, porque a lo mejor nosotros estamos introduciendo un tema y no sabemos hasta qué nivel él puede alcanzar su desarrollo potencial. Entonces, el ejemplo anterior sería dónde está él, ¿sí? ¿En qué punto está bajo esta fase en el tiempo que les relataba? Me voy centrando en dónde está, cuál es su piso mínimo, digamos, y cuando voy complejizando, encuentro su techo máximo.
En este caso, nosotros lo que vamos a hacer en el video es ver actividades de complejización. Nosotros las podemos usar no solamente con un niño para ver el techo, y ese es el sentido que yo le he dado a este video, sino que nosotros cuando trabajamos con varios niños, a veces me ha tocado trabajar con grupos, el mismo material puede servir para varios, y eso va a variar en la complejidad de las preguntas que nosotros vamos haciendo. Entonces partimos de un material y vemos hacia dónde ellos pueden llegar. ¿Cómo nos damos cuenta a nivel práctico? Yo voy haciendo preguntas y cuando ellos me van siguiendo en las preguntas o se van sintiendo interesadas en lo que cuento, me están pudiendo seguir. Si solo se muestran curiosos del material, digamos como que lo está movilizando, digamos los motiva, pero no logran tener ningún conocimiento. Y si ya se desinteresaron, digamos estoy lejos, digamos, de su desarrollo potencial. Entonces, lo ideal sería que mantengan un nivel de curiosidad, que todavía exploren el material y se mantengan atentos, digamos, a lo que se les va diciendo, y que cuando yo hago alguna pregunta se muestren interesados, por lo menos en saber la respuesta. Si no, ellos no saben cuál es la respuesta, por lo menos se muestren interesados en la respuesta que yo doy. Y esa sería más o menos la forma práctica de averiguar, digamos, entre qué mínimo y máximo ellos se encuentran y con qué contenidos o con qué conocimientos previos ellos cuentan, para que nosotros podamos armar la secuencia. Sobre todo en niños cuando nosotros los estamos conociendo, digamos, cuando ya hace un tiempo que nosotros trabajamos con ellos, esto se facilita mucho más. Pero siempre pueden aparecer temas nuevos, a lo mejor, que toma un docente y que nosotros no sabemos cómo va a funcionar en ese tema nuevo, y entonces hacer esto nos permite más o menos tener una idea de su techo mínimo y máximo. Entonces, bueno, en el video los invito a que veamos cómo complejizamos. Bien, este video tiene como objetivo mostrar cómo complejizamos una actividad, que es el contenido que estamos desarrollando, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros elegimos una copia como esta, el primer nivel de complejidad es hacer que el niño traslade algo con su dedo, ¿sí? Entonces sigue el recorrido, está guiado por el dibujo y no hay más acción, digamos, que una coordinación visomotriz. Bien, si a esto lo queremos hacer un poco más complejo, lo que tendríamos que hacer es trabajar con un lápiz. Ahí trabajaríamos, digamos, la motricidad fina, ¿sí? Y entonces no solamente es una coordinación visomotriz, sino que ahí estamos perfeccionando la motricidad fina, ¿bien? Si lo queremos complejizar aún más, ¿sí? Lo pondremos como modelo, ¿sí? Y tendremos nuestra bandejita de trazado en un costado y realizaremos el mismo movimiento, ¿sí? Acá ya hay no solo una coordinación visomotriz, no solo se trabaja también la motricidad fina, sino que acá ya estamos trabajando el nivel de la percepción, ¿sí? Yo estoy descomponiendo en mi mente esta acción y la estoy volviendo a componer en un papel de similar manera, un movimiento imitativo que va a permitir internalizar el modelo, ¿bien? Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos tener de esto es trabajar con dados, ¿sí? Nosotros tenemos dados, ¿sí? Si trabajamos en el conteo, ¿sí? Podemos trabajar con un solo dado, trabajamos hasta el 6, conteo hasta el 6. Si le agregamos hasta el otro dado, por ejemplo, dejándolo fijo en 2, vamos a lograr obtener hasta el número 8, o en 3 hasta el número 9, ¿sí? Rotando solamente un dado. Pero si le queremos agregar mayor complejidad, rotaremos los dos dados, o agregando más dados tendríamos mayor complejidad. Si queremos trabajar multiplicación, de igual manera, nosotros tendríamos que poner a todos en el 2 y agregar más dados, y estaríamos multiplicando, trabajando la multiplicación, ¿sí? Según la cantidad de dados con los que contemos. Entonces es un mismo material, ¿sí? 2, 4, 6, 8, ¿sí? Estamos obligados a dar saltitos de 2. Es el mismo material, simplemente que complejizamos la consigna, y eso nos permite, no es que tengamos que tener tanto material, sino que a medida que vamos variando la consigna, poder obtener diferentes materiales.
También, por ejemplo, podemos cortar figuras de acetato y armar composiciones en esta mesa de luz, ¿sí? Pero si agregamos figuras, cuerpos geométricos, podríamos trabajar también la diferencia de figura y cuerpo, ¿sí? Si, por ejemplo, también en este, que yo lo he parcializado, podemos trabajar fracciones, ¿sí? Tenemos medio, un cuarto, ¿sí? Un octavo, y podríamos ir agregando otro tipo de contenidos. En realidad, al principio solamente es un acto gráfico de composición y después vamos incorporando contenidos, digamos, de las ciencias o de las matemáticas o geometría, como puede ser esto. Si quisiéramos trabajar matemáticas, por ejemplo, en esta ocasión de la figura, trabajaríamos, si yo para armar esta figura o este cuerpo geométrico usé 4 triángulos, ¿cuántos voy a necesitar para 4 triángulos necesitaré para armar 5 figuras iguales? ¿Sí? Y es el mismo material. Otra cosa que también se me ocurre que podemos trabajar es con hojas. En un principio podemos clasificar hojas, ¿sí? De distintos colores. Bueno, déjenme un tiempo, así ubico el material. Puede ser un poquito lento esto, pero bueno. Bueno, la primera acción que podemos hacer con los niños es clasificar, ¿sí? Podemos clasificar por tamaño, por el borde, por color, y entonces eso sería lo más básico, ¿bien? Pero acá vamos a iluminarlas un poco para que se vean mejor. Pero nosotros también podemos clasificarla de otra forma, ¿ves? Acá tenemos color, según la época, preguntarnos por qué tienen distintos colores, y va a ser según la época del año en que se encuentra la planta, en el periodo de la estación del año que se encuentra. También podemos clasificarlas por adaptaciones, ¿sí? Tenemos estas que son de plantas xenófilas y estas que son de una planta que nos muestra la adaptación que hizo la hoja a convertirse a flor. Un dato interesante para los chicos es saber que las flores en un principio fueron hojas y que en esta lucha por sobrevivir, las plantas lograron transformar a sus hojas en flores para atraer insectos y así ser polinizadas. Entonces estas presentan adaptaciones, ¿sí? Hablando de las adaptaciones, también podríamos referirnos a los ambientes y decir que, bueno, que una adaptación de acuerdo a la cantidad de agua que hay en el ambiente donde se reproducen ha llevado a que retengan más agua, a que sean más pequeñas que en los lugares que abunde el agua y entonces, bueno, a partir de algo muy sencillo podemos hablar de ambientes, podemos armar clasificaciones, investigar, digamos, la evolución de las plantas, que son seres inteligentes. Y esto también los lleva a los niños a valorar la naturaleza, a valorar el entorno y a aprender, digamos, de estos seres vivos que tienen formas de comunicarse y bueno, y podemos investigar sobre las formas de comunicación que tienen las plantas, etc. El límite, como siempre les digo, es su imaginación y las capacidades que queramos desarrollar en el niño. Pero un mismo material nosotros lo podemos trabajar en una actividad y luego ser retomado para ir complejizándolo en distintos momentos, o nos puede servir también para que hay chicos que
están preparados para absorber mayor cantidad de información, puedan profundizar y quedarnos con aquellos que no logran esa capacidad, pero que pueden quedar como inquietos o entusiasmados o curiosos, y eso los va a llevar también a despertar otras competencias. Bueno, eso sería más o menos, digamos, la función de complejización de una actividad. Seguiremos trabajando este tema durante los otros módulos.